Millones, ausentes en México. Parte 1. Entrevista a Eva Martín Martínez, doctora especialista en el manejo de la encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica. Hola, buenas. Yo soy la doctora Eva Martín Martínez, soy médico de familia, trabajo en Valencia, en España, y llevo años dedicándome al estudio de la encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica. Colaboro con la Universidad Católica de Valencia en la investigación que realiza la doctora Elisa Oltra, y soy miembro de EMEC, que es un grupo europeo de médicos clínicos expertos en encefalomielitis miálgica. Intento divulgar y dar a conocer la enfermedad siempre que me lo piden. ¿Qué es la encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica? La mielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica es una enfermedad codificada como enfermedad neurológica, pero tiene una afectación multisistémica, es decir, afecta a distintos órganos y aparatos. La característica principal de la enfermedad es que produce una fatiga invalidante que afecta al menos el 50% de la capacidad ejecutiva de los pacientes, tanto a nivel físico como mental como emocional. Esta fatiga es una fatiga con malestar posesfuerzo. Eso quiere decir que si el paciente sobrepasa su límite tendrá un deterioro que le durará días, semanas o meses según el sobreesfuerzo que haya realizado. Y también otra característica muy importante es que los pacientes tienen intolerancia ortostática, es decir, tienen dificultad para mantener la posición en bipedestación, y con frecuencia pues ya síntomas digestivos, urinarios, dermatológicos, pues eso puede afectar a nivel multisistémico a muchos niveles. ¿Cómo se diagnostica la encefalomielitis miálgica? Es una enfermedad en que se requiere primero una valoración rigurosa. A los pacientes hay que hacerle, según sus síntomas, pues las pruebas pertinentes para descartar enfermedades que pudieran dar síntomas parecidos y para las que tengamos algún tratamiento. También las pruebas van encaminadas a diagnosticar comorbilidades, es decir, enfermedades que se asocian con frecuencia a la enfermedad. Y una vez realizado esta primera valoración hay que aplicar unos criterios diagnósticos que, si el paciente los cumple, tendrá la enfermedad. Estos criterios han ido mejorando a lo largo de los años porque son criterios clínicos, y los que actualmente son válidos son los criterios del 2015 del Instituto Americano de Medicina, que estos son unos criterios más rápidos de aplicar y se promueve que sean como los primeros para una primera orientación, y luego ese paciente en una consulta más especializada o para confirmar el diagnóstico, o si ese paciente va a participar en un estudio de investigación, se deben aplicar los criterios canadienses del 2003 o los criterios de consenso internacional del 2011. Parte 2. ¿Existen tratamientos para la encefalomielitis miálgica? Para la encefalomielitis miálgica no existen tratamientos curativos. Todavía no sabemos cuál es el fallo principal y no podemos tratarlo por eso. Pero esto no quiere decir que no podamos intentar mejorar la calidad de vida de los pacientes, y hay que tratar todos los síntomas y todas las enfermedades comórbidas que tienen los pacientes. El dolor, problemas del sueño, si existe síndrome de activación mastocitaria, si existen problemas digestivos, enseñar al paciente en qué consiste su enfermedad, cómo debe manejarla para por lo menos no deteriorarse. Los tratamientos van encaminados sobre todo en mejorar la calidad de vida y en que la enfermedad no, por lo menos no se nos vaya deteriorando más. ¿Se debe o no prescribir ejercicio en pacientes con encefalomielitis miálgica? El ejercicio, tal y como lo que entendemos por ejercicio, hacer una actividad progresiva para mejorar nuestra situación clínica, para entrenarnos, está totalmente contraindicado en los pacientes, porque los pacientes tienen lo que hemos dicho, intolerancia al esfuerzo. La respuesta del paciente a la actividad es diferente al de una persona sana.
Entonces, en esta enfermedad los pacientes tienen una limitación importante en la producción de energía necesaria para realizar las actividades del día a día, tienen un límite y ese límite no lo pueden sobrepasar. Entonces, lo que sí que tenemos que ayudar al paciente es a gestionar su actividad, aprender a reconocer cuál es su límite, de forma que no se dañe. Le tenemos que enseñar que si él aumenta la cantidad de actividad que su cuerpo puede hacer, el deterioro de la enfermedad puede ser inmediato o 24, 48 horas después. Entonces, el hablar de actividad, el enseñarle al paciente a conocer lo que puede y lo que no puede hacer es básico. Luego hay pacientes que no son estables a lo largo de los años, sino que tienen oscilaciones. Si el paciente una vez conoce su capacidad, tiene días que siente que puede hacer un poco más, puede hacerlo, pero nadie se lo puede imponer. Es decir, hay que aprender y hay que individualizar mucho cada paciente. Esto se llama pacing, es decir, el paciente tiene que hacer lo que puede, ni más ni tampoco menos. Parte 3. ¿Qué le diría a los médicos que sugieren solamente terapia psicológica como tratamiento para la encefalomielitis miálgica? Primero que se formen, porque actualmente con todo el conocimiento que tenemos no existe ninguna justificación para seguir recomendando eso. La terapia psicológica no es un tratamiento de la enfermedad. Es verdad que es una enfermedad muy severa que limita mucho y con frecuencia los pacientes van a necesitar un apoyo, pero un apoyo porque desgraciadamente hasta el estrés emocional les va a deteriorar y saber controlar ese estrés en una persona que de repente le quitas la capacidad de hacer el 50% de su actividad diaria es muy, muy complicado, pero hasta eso le tenemos que pedir a los pacientes y es bueno darles herramientas para saber aceptar y manejar la enfermedad. Pero si tú mandas al paciente a terapia psicológica como tratamiento, no solo no va a mejorar, sino que encima le puedes perjudicar, porque es como que le estás indicando que tiene que poner más de su parte, que tiene que hacer un poco más y, como hemos dicho, no podemos empujar a los pacientes a que hagan más actividad de lo que su capacidad, de lo que la enfermedad les permite. ¿Qué le recomendaría a un médico que quiere aprender sobre la encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica? Lo primero, hacer una escucha activa de los pacientes. De los pacientes se aprende mucho. Si tienes que escuchar sabiendo que es algo que no nos han explicado en la facultad y que existe una fatiga debilitante y que el paciente es el que mejor te lo va a explicar. Y luego leer, hacer búsquedas en internet a día de, búsquedas en PubMed. Hay mucha publicación y hay mucha evidencia científica y hay muchas guías que están corroborando lo que estamos hablando y hay ya mucha evidencia científica sobre la enfermedad. Parte 4. ¿Qué le recomendaría a los pacientes que no tienen acceso a centros o médicos especialistas en encefalomielitis miálgica? Una realidad que ocurre en la mayoría de los sitios, hay muy pocos especialistas, gente que conozca de verdad la enfermedad. Aquí las consultas online que desde el COVID pues, se han aumentado, es una oportunidad para que los pacientes tengan acceso, además que son consultas que yo desde antes del COVID pienso que eran necesarias en estos pacientes, pero es importante que haya médicos cercanos a cada paciente para poderles regular. Entonces, en esos pacientes creo que las asociaciones es la única manera de poder hacer fuerza. Y en las asociaciones de los pacientes con encefalomielitis miálgica creo que deberían funcionar un poco como las asociaciones de los niños. Es decir, cuando hay una patología infantil son los padres
los que defienden los derechos de los niños. En la encefalomielitis miálgica, el problema de las asociaciones es que no tienen, los pacientes no tienen la energía suficiente para poder hacer y reclamar todo lo que debería ser. Entonces, los familiares de los pacientes deberían apoyar esas asociaciones y ser ellos los que pongan voz a sus familiares. ¿Dónde pueden encontrar los pacientes información confiable y actualizada sobre encefalomielitis miálgica? Hombre, pues les invitaría a entrar en mi blog, que tengo un blog que se llama síndrome de fatiga crónica punto de encuentro, wordpress.com, pero hay otras webs muy interesantes. Health Rising es una web que creo que lo tiene todo. Hay asociaciones de pacientes, las asociaciones de pacientes, la mayoría tienen información muy asequible para los pacientes. Entre ellas pues destacaría INVETS in Mialgia Encefalomielitis, que es la asociación que ha promovido este grupo europeo, la Open Medicine Foundation, MI Action también, y bueno, hay un blog también, un foro de pacientes, SFC-EM Investigación, que también ahí da mucha voz a los pacientes. Creo que esas son buenas. Parte 5. ¿Cuál es la relación entre la encefalomielitis miálgica y el COVID persistente? El COVID persistente es una enfermedad que ha surgido tras una infección vírica, es un síndrome postviral. La encefalomielitis miálgica es una enfermedad muy bien definida que en muchos pacientes se empieza después de un virus. Igual que empieza después de un virus de Steinbach, de citomegalovirus, hay pacientes con COVID persistente que van a desarrollar los mismos síntomas. Si se cumplen los criterios diagnósticos de encefalomielitis miálgica, tendrán una encefalomielitis miálgica detrás de post-COVID y como tienen la enfermedad post-COVID tiene un nombre como tal, que es el COVID persistente, tendremos que diagnosticarlos de los dos. Pero al final son las dos síndromes postvirales, el tiempo nos dirá si esos pacientes con COVID persistente que cumplen criterios de encefalomielitis miálgica son exactamente igual que otras encefalomielitis miálgica o si hay alguna diferencia. Pero lo importante es que cualquier investigación en cualquiera de las dos ayudará a la otra. Si hubiéramos atendido, si supiéramos más de encefalomielitis miálgica, COVID persistente estaría mejor tratado. Y cualquier investigación de COVID persistente nos apoyará y nos ayudará a entender la encefalomielitis miálgica y cualquier otro síndrome postviral. O sea que es el momento de abrir los ojos y avanzar. ¿Qué se puede esperar en un futuro con respecto a investigación, diagnóstico y tratamientos en la encefalomielitis miálgica? Creo que el futuro nos va a traer más explicaciones y finalmente tratamientos. No solo por el COVID persistente, sino porque encefalomielitis miálgica ya estábamos en un momento en que se sabía mucho, que se estaba empezando a tener mucho auge, pero al añadirse la problemática del COVID persistente, que ha traído más dinero en investigación, cuanto más dinero y más visibilización, al final se tendrán más conclusiones. Sí que creo que lo primero que llegará será un marcador y ese marcador nos dará la pauta para tratamientos. ¿Algo que quiera agregar o decirle al público? Yo vivo en España y la verdad es que me sorprende que hay muchos, me siguen y me leen muchas personas del mundo hispanoparlante y siempre me emociona y la verdad es que es como un placer y un honor que desde el otro lado nos estemos conectados. Agradecemos a la doctora Eva Martín Martínez por su tiempo y su labor. Búscanos en las redes sociales como Millions Missing México.